Bien, amados hermanos, agradecidos estamos al Señor por su gran misericordia y su gran bondad para con nosotros. Dios es bueno todo el tiempo, así que le exaltamos a Él porque es un Dios maravilloso. Estamos bajo sus alas, somos su pueblo, Él nos ha dado salvación y vida eterna y nosotros podemos proclamarle con libertad, aún en los peores momentos, porque no son peores. A nuestros ojos sí, pero sus ojos son gloriosos. Así que alabamos al Señor porque Él ha hecho una obra maravillosa al darnos un cielo eterno, moradas celestiales que Cristo fue a preparar para nosotros, y los que van delante van disfrutando antes. Así que agradecemos al Señor por su bondad. En su providencia, Dios hace todo para el bien de sus criaturas. Alabamos al Señor. Hoy estaremos predicando el sermón titulado Bajo las alas del Altísimo, de esta serie que se titula Bajo la providencia de Dios. Y nuestro texto estará allí en Ruth capítulo 2, 1 al 23. Todos en algún momento descubrimos que hay situaciones que no se resuelven con esfuerzo, ni con inteligencia, ni con buena voluntad. Momentos en los que no necesitamos un consejo, sino simplemente un refugio, unos brazos donde llorar, un lugar donde guarecernos, un lugar donde pasar simplemente la noche, o incluso un plato de comida. No un plan a largo plazo. Lo que necesitamos realmente es gracia para hoy. La Biblia nunca presenta al ser humano como autosuficiente. Al contrario, lo describe una y otra vez como alguien expuesto, frágil y dependiente. Sin oxígeno morimos. Sin agua no vivimos. Aún sin amor perecemos. La pregunta no es si alguna vez necesitaremos ayuda, sino dónde la encontraremos cuando ese momento llegue. Cuando el arca estaba siendo construida en los días de Noé, la diferencia entre vivir y morir no fue la fuerza, ni la inteligencia, ni la moral. La diferencia radicaba en estar o adentro del arca o afuera del arca. Y usted y yo sabemos lo que pasó. Solamente Noé y su familia obedecieron, hicieron caso, entraron al arca. Y los demás todos se burlaron, desoyeron el llamado y perecieron. Porque a la hora de la situación difícil, a la hora del juicio, a la hora del diluvio, se habían quedado afuera. Y la puerta se cerró y nunca más se volvió a abrir para ellos. Todos perecieron anegados en agua. La Escritura afirma que cuando una persona hace de Dios su refugio, algo cambia. No desaparecen todas las dificultades de inmediato, pero sí aparece algo que antes no estaba: gracia suficiente. Y eso nos lleva a la verdad que hoy queremos considerar. Los que se refugian en Dios encontrarán gracia suficiente. ¿Tenemos PowerPoint o no? ¿Marcos? ¿Tenemos PowerPoint? Ok, perfecto. Así que los que se refugian en Dios encontrarán gracia suficiente. ¿Cómo muestra Dios su gracia a los que se refugian en Él? Les invito a leer el capítulo número 2 del libro de Ruth para ver cómo es que Dios lo hace. Capítulo 2 del libro de Ruth. Leo. Dice nuestro texto: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz.
Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a sus criados, a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Después seguimos leyendo. Señor, gracias por la misericordia que tú has manifestado a favor nuestro, Señor, por darnos tu palabra, darnos a tu Hijo, Señor, darnos la salvación y la vida eterna, hacernos parte de tu pueblo escogido, seleccionado por ti, Señor, para que glorifiquen tu nombre y canten tus maravillas. Somos tu iglesia, nos exponemos a tu palabra, Señor, en esta hora, y te suplicamos que nos edifiques, que nos consueles, que nos exhortes, Señor, y que nos ayudes a entender que eres Dios, que tienes todo el control y que en tu gracia provees todo, Señor. Que tu Espíritu nos guíe en esta hora, Señor, a predicar tu palabra con poder y en amor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que los que se refugian en Dios, ¿qué encuentran? ¿Gracia? ¿Y qué tipo de gracia? Gracia suficiente. Dios no da el Espíritu por medida, Dios no da nada por medida, Dios es abundante en todo lo que Él hace y en todo lo que Él da. ¿Cómo nos muestra el texto cómo Dios lo hace? ¿Cómo su gracia Él da a los que se refugian en Él? Pues aquí en Ruth capítulo 2 lo vamos a encontrar. En primer lugar, Dios nos hace conscientes de nuestra necesidad. Dios nos hace conscientes de nuestra necesidad. ¿Cómo comienza este capítulo? El capítulo anterior terminó con Noemí y Ruth volviendo de los campos de Moab y llegando a Belén al comienzo de ¿qué cosa? De la siega de la cebada. Recuerden que la historia nos cuenta que hubo hambre. Ellos se fueron a Moab, estuvieron 10 años. En ese transcurso de tiempo se casaron los hijos, pero murió Elimelech, murió también Mahlón y murió Kelión. Y estas mujeres se quedaron solas. Noemí escucha que hay nuevamente pan en la casa del pan, Belén, y entonces decide regresar. Y en el camino, como no tiene nada que ofrecer, le dice a sus nueras que vuelvan a su tierra y a su casa y que rehagan sus vidas.
Ellas no quisieron, pero Noemí insistió y Orfa, a tanta insistencia, decidió volverse. Y Ruth se quedó. Y nuevamente Noemí insistió, pero más pudo el compromiso de Ruth que tal vez su deseo de volverse atrás y rehacer su vida. Y ella simplemente pronunció estas palabras: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. A donde quieres que tú fueres, iré yo. Y le dijo más, le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Así me haga Dios. Es decir, lo invirtió todo, lo entregó todo, lo dejó todo por causa de su suegra. Y así vino ahí a ser parte, a pertenecer a un pueblo que no era su pueblo y a tener un Dios que no era su Dios. Ahora están en Belén, no tienen nada, pero la historia terminó con luz. ¿Y cuál era la luz? Comenzaba la cosecha. Había trabajo y habían posibilidades de ¿qué? De superar ese pasado de angustia, de dolor y de agonía y comenzar una nueva vida en la tierra de ¿quién? En la tierra de Dios, junto al pueblo de Dios, que aunque la cosa estaba muy mala espiritualmente, seguía siendo tierra de Dios y seguía siendo casa de Dios. Así que este capítulo nos presenta este ambiente. Es decir, ellas han regresado, pero el autor nos revela algo que no sabía ni Noemí ni Ruth. ¿Qué es lo que no sabían? Que había quedado un pariente del marido de Noemí, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Esto es como una ventanita que se abre para que el lector, el espectador, pueda ver ¿qué cosa? La posibilidad de salida. Para que pueda ver que Dios ha obrado providencialmente dejando a alguien para hacer algo. Así que nosotros tenemos un adelanto que ellas no tuvieron, porque el autor solamente nos lo dice a nosotros. Y entonces encontramos que el texto dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Lo principal que hace Dios cuando alguien entra en Él, cuando alguien viene a Él, es que Dios les pone su realidad. Que tú eres un pecador. Dios no te lo tapa. Dios no te lo oculta, Dios te lo revela. Lejos de la luz no sabemos quiénes somos nosotros ni quién es Dios, pero cuando Dios nos trae a la luz, Dios nos revela realmente lo que somos. Por eso es que nadie puede en realidad convertirse a menos que Dios le abra una puerta, al menos que Dios lo atraiga, al menos que Dios haga la obra en su mente y en su corazón, porque de lo contrario no sabes quién tú eres, no sabes cuál es tu estatus, no sabes que estás perdido y que estás condenado. Así que Ruth sale a espigar porque no hay ¿qué cosa? Comida en casa. El texto no embellece su condición. Ella no dice voy a probar suerte. Ella dice iré en pos de aquel ante cuyos ojos halle gracia. Yo no sé quién se lo enseñó, no sé si era un modismo del tiempo, pero yo lo que sé es que ella está usando un lenguaje que es totalmente piadoso. Una persona que reconoce su condición sabe que no merece absolutamente nada y que depende única y exclusivamente de la gracia de Dios o de la gracia de alguien. Por eso en el capítulo anterior terminamos con aquella parte que decía: se encomiendan a la misericordia, se entregan a la misericordia de alguien, aunque no se define en el texto si es la de Dios, si es la de un hombre, si es la de un gobernante, si es la de cualquiera. Simplemente ellas apelaron a esa misericordia y salieron en pos de quien les iba a impartir o dar o establecer esa misericordia. Ahora ella está allí, ya está la cosecha empezando, y entonces ella usa este término: voy a salir y delante de alguien voy a hallar gracia. Espero que haya gracia delante de alguien. A mí me encanta esta frase
Esta frase solamente la usa una persona que reconoce realmente cuál es su condición. Esa es una frase que nosotros constantemente debemos usar. Que Dios nos permita hallar, ¿qué cosa? Gracias. Tienes un problema, tienes una necesidad, se te rompió el carro, tienes problemas con el banco, tienes problemas con la deuda, tienes un problema de salud. Recuerda, tú no mereces nada, no mereces la ayuda de nadie, no mereces el favor de nadie. Tú, en todo caso, lo que tienes que solicitar, pedir o reclamar, que no se reclama, simplemente se pide con tremenda humildad, es gracia. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Salió con la idea en mente de buscar a alguien ante cuyos ojos ella hallara gracia. Yo ese consejo se lo doy a todo el mundo. Cuando el problema de la familia de Lisbeth, de Tamara y el esposo en la prisión, simplemente les dije, no tienen ningún derecho. No tienen nada que reclamar. Lo único que tienen que hacer es encomendarse a ¿qué? A la gracia de Dios. Y que Él pueda hallar gracia delante de alguien. Para que delante de ese alguien la puerta se abra y la cárcel se abra. Y entonces pueda volver a su casa y pueda obtener el beneficio por el cual estaban clamando y esperando de Dios. El propio acto de orar, el propio acto de arrodillarnos delante de Dios y demandar de Él, de pedirle a Él, es simplemente un clamor de gracia. Señor, ten gracia, ten misericordia, ten piedad de mí, porque yo realmente no merezco absolutamente nada. Esto es un lenguaje de total dependencia. Dios no comienza resolviendo el problema, comienza dejando claro que hay un problema. La gracia siempre se manifiesta cuando se reconoce ¿qué cosa? La necesidad. Ese sé propicio a mí, pecador del publicano, era un clamor de ten compasión de mí, ten gracia de mí. El ciego pidiendo, Jesús, ten compasión de mí, es solicitando ¿qué cosa? La gracia del Señor. El día que viste la luz y caíste de rodillas delante del Señor, no le dijiste, tienes que salvarme. Tienes que tirarme un cabo. Tienes que resolver mis problemas. Tú nada más le dijiste al Señor, por favor, Señor, ten gracia de mí. Que yo pueda hallar compasión delante de tus ojos. ¿Y quién hace que uno pueda darse cuenta de su condición? Dios, su luz, su palabra, su espíritu. Y que podamos depender de esa gracia y reclamar, en todo caso, con muchísima humildad, la gracia de Dios en nuestras vidas. Ruth entonces busca gracia, no está buscando derechos. Ruth no reclama nada, no exige justicia social, busca simplemente gracia. Eso nos enseña algo fundamental. Delante de Dios nadie llega con méritos suficientes, pues eso es lo que es la gracia. Favor o regalo no merecido. Algo que no puedes reclamar porque no has hecho nada que te haga digno de merecerla. Por eso necesitamos ¿qué? Gracia. Y por eso es que Dios extiende su gracia. Y por eso es que la salvación es por gracia. Porque tú no mereces absolutamente nada delante de Dios. Y como la Biblia dice que el que halla, el que busca halla, y el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Como la Biblia enseña que los oídos del Señor están atentos al clamor de su pueblo en todo lugar, como la Biblia dice que Dios mira sobre los hombres a ver dónde hay un justo, alguien que realmente se postre delante de Él y reclame de Él y demande de Él con gracia y misericordia un favor o una acción, pues simplemente ya Dios había preparado el escenario antes de que Ruth lo supiera. Y aquí es donde vemos al versículo 1 que ya le revelé. El narrador informa algo que Ruth desconoce. Hay un voz en la historia. Por lo demás, el voz es ¿qué cosa? Esa es la clave. ¿Es un pariente? Rico. Es decir, que Dios no dejó a un cualquiera. Dios no ha puesto a un cualquiera que está para que le den. ¿Ok? Yo recuerdo una vez un chiste, que usted también tiene que haberlo escuchado, de alguien que llegó a una puerta de una casa y tocó pidiendo una limosnita. Y la gente que estaba adentro le dijeron, échamela por abajo de la puerta.
Es decir, que estaban peor los que estaban adentro, el que estaba afuera. ¿Comprende? Así estamos muchas veces pidiendo una limosnita. Este era el hombre que podía más que dar limosna, que podía sostener toda la existencia. Dios ya tiene preparado el medio de gracia antes de que Ruth lo supiera, antes de que Ruth lo viera. Cuando Abraham sube al monte con Isaac, llega a un momento en el que ya no hay más explicaciones ni negociaciones. Iban con los hombres, iban con la leña, iban con todo, con el cuchillo, y en determinado lugar dejan los hombres y sigue Abraham y Isaac, la leña y el cuchillo. Y Isaac le pregunta a Abraham: papá, tenemos la leña y tenemos el cuchillo y lo tenemos todo, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero. En ese momento Abraham no tenía el cordero. ¿El cordero quién era en todo caso? Era el hijo, era Isaac. No lo estaba entendiendo o escondiendo. Tampoco tenía manera de resolver el problema. Había una demanda: dame a tu hijo, tu único. Solo él reconoce una necesidad que él no puede suplir. ¿De dónde saldrá un cordero? Y cuando la necesidad queda completamente expuesta delante de Dios, cuando ya Isaac estaba amarrado a la leña y ya Abraham tenía el cuchillo en alto para sacrificar a Isaac, se oye la voz de Dios que le dice: aguántate ahí, Abraham, para. Ya sé que no me negarás nada. Has estado dispuesto a sacrificar a tu hijo, por lo tanto sé que eres un hombre fiel. Y cuando él escucha eso, se vira hacia atrás, y ahí atrás de él Dios había provisto, ¿qué cosa? El cordero para el sacrificio. Dios empieza la obra de gracia haciéndonos reconocer la realidad. Necesitamos ayuda. Si alguien dice: yo no necesito gracia, la Escritura siempre va a responder: siempre que hayas pecado, ya estás necesitado, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos gracia para resolver ese problema. Y aunque alguien se crea autosuficiente, la vida misma demuestra fragilidad. Todos dependemos del aire, del pan y del tiempo que Dios nos da. El que no reconoce necesidad no busca refugio. Y el que no busca refugio no experimenta, ¿qué cosa? Gracia. No te engañes con autosuficiencia religiosa. Ruth 2 no empieza con qué tan fuerte eres, sino con qué tan necesitado estás de que alguien te tire un cabo, de que alguien tenga gracia de ti. Y esa conciencia, lejos de hundirte, es la puerta de entrada a la gracia y a la redención. Dios no humilla al necesitado. ¿Lo prepara para qué? Para mostrarle su gracia y para impartirle su gracia. En segundo lugar, ¿cómo Dios muestra su gracia a los que se refugian en Él? Muy simple. Dios nos auxilia en nuestras tribulaciones. Dice Ruth 2, 3 al 11, ya lo leímos, no lo voy a volver a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes lo tienen en sus manos. Dios auxilia por medios concretos. El Salmo 46:1 nos dice que Dios es... ¿qué cosa? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Causalmente. Cualquiera diría casualmente. En la Biblia recuerde que no hay casualidades. La Biblia nos habla de causa. Por eso digo, causalmente Ruth fue a dar al campo de Booz. Y Booz, como ya aprendemos, era el pariente de Elimelech. Cuando Ruth dice que va a espigar, ella no está improvisando ni está pidiendo limosna. Ella está haciendo uso de una provisión que Dios mismo había establecido en la ley para personas exactamente como ella, pobres y extranjeros. En Levíticos 19, 9 al 10, disculpen, Dios ordenó que los dueños de los campos no recogieran toda la cosecha, sino que dejaran espigas para el pobre y para el extranjero.
¿Cómo se llama eso? Providencia. Ok. En Levítico no, en Deuteronomio después 24, 19 al 22, Dios vuelve a repetirlo, pero ahora añade algo muy importante, que Israel debía hacerlo porque ellos mismos habían sido, ¿qué cosa? Esclavos en Egipto. Es decir, la provisión para el necesitado nace del recuerdo de la gracia recibida. Lo que Dios hizo contigo, hazlo tú con otros. Ruth, como mujer pobre y extranjera, tenía permiso para espigar porque la ley establecía el marco que lo hacía posible entrar a un campo que no era de ella, siendo ella una extranjera, una persona sin ningún valor en su sociedad, y poder de lo que había quedado sembrado y no se había cosechado, sacar espigas, o de lo que había caído al piso y no se había recogido, recoger esas espigas. A eso se refiere cuando se habla de espigar. Pero esa misma ley que le permitía a ella sostenerse de esa manera no garantizaba buen trato, ni garantizaba protección, ni respeto, ni valoración de parte de la sociedad. Ya sabemos quién era Ruth, una moabita despreciada, excomulgada, separada por la eternidad de la presencia de Dios, del pueblo de Dios. Dios lo dijo: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Israel. Por siempre no podrán entrar. Así lo vimos en el mensaje pasado. Así que ahora esta mujer está en Israel recogiendo ¿qué cosa? Pero sin poder recibir absolutamente más nada. Pero el auxilio que Dios nos da, ese auxilio que dice que Dios es pronto para socorrernos y sostenernos y ayudarnos en nuestras tribulaciones, también incluye ¿qué cosa? Protección. Causalmente, el dueño del campo, Boaz, aparece en escena. Dice el versículo 4: y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Se presenta como un hombre, ¿qué cosa? Las palabras son evidentes. Jehová sea con vosotros. Este no era un inconverso. Este no era un perdido. Este no era un drogadicto, ni un borracho, ni un delincuente, ni un tarambana. ¿Qué cosa era este? Al parecer era un hombre temeroso de Dios, y más que temeroso, conocedor también de la palabra de Dios. Esto era luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. En medio de tanta oscuridad, este era un hombre providencialmente preparado y dejado por Dios para hacer un milagro, para hacer una obra que nadie la esperaba y que nadie la pudiera entender, a no ser que pueda entender lo que es la providencia de Dios. Este hombre observa, pregunta y se informa, y además de eso actúa. Dice después: y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Es decir, que no es el clásico jefe que llegó y mirando para el techo o peleando, sino que se fijó en todos los detalles. ¿Cuánta gente podía estar allí trabajando? ¿Cuánta gente podía estar allí cosechando e incluso espigando? Y él viene a poner sus ojos ¿en quién? En Ruth. Y yo me imagino que Ruth estaba espigando en aquel lugar de una manera que ella no quería ni que la gente supiera quién era. Si tenía algún manto, alguna capa puesta, pues estaba más cubierta todavía porque ella sabía el peligro que corría en medio de aquella sociedad. Así que Ruth es vulnerable. Dice aquí el 6: el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Esta mujer corría peligro. Entra a un campo que no es suyo. Una mujer pobre y extranjera en esa cultura podía ser fácilmente despreciada o abusada. Y por eso Boaz, cuando decide favorecerla, no le da solo comida,
también le imparte protección. Dice el 8 y el 9, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Yo no sé si tú te erizas o no, pero yo me erizo. Qué bendición encontrarse con una persona que no solamente te permite ahí disimuladamente recoger espigas, sino que pone sus ojos en ti y que pone sobre ti un manto de protección. Dios auxilia no desde lejos, sino por medios concretos: la mirada, la palabra, la orden de proteger, el permiso de beber, el lugar donde espigar. ¿Usted alguna vez ha hecho esto? ¿Ha ido a espigar a algún lugar? ¿Usted ha ido a recoger, como decíamos en Cuba, rastrojo? ¿No lo han hecho? Bueno, la única diferencia es que en Cuba lo hacías ilegalmente. No había ninguna provisión, no había ninguna ley que te permitiera entrar a un campo de café a recoger el café que estaba en la tierra. Los granitos que habían caído, que se habían madurado en la tierra y que nadie los cogió. Desde niños íbamos a buscar el café. Después entrábamos en otro tiempo de la existencia a un campo de papa, donde ya había pasado la cosechadora y ahí quedaban las papitas que nadie cogía. Huyéndole a la policía, huyéndole a los dueños de aquel lugar. Y en los palacios recuerdo que, como era zona arrocera, nos poníamos de acuerdo antes de ir para algún lugar, o cuando venía una visita nos íbamos a los campos de arroz, cuando pasaba la cosecha, a recoger el rastrojo. Y sacábamos sacos de arroz. Qué bueno es Dios. Aquí. En Cuba también, lo que sin permiso. Yo sé que cuando hay hambre hay que apretarse el cinto. Y esta mujer lo hizo. Y a Dios gracias. Qué bueno fue Dios con Ruth. La gracia produce asombro humilde. Ruth cae y pregunta, ¿por qué he hallado gracia siendo yo extranjera? Dice el 10. Ella entonces, bajando su cabeza, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esa es la pregunta correcta. Esa es la frase correcta. Eso es lo que hay que decir cuando alguien tenga qué cosa de ti. Gracia o misericordia. La gracia genuina produce asombro, no arrogancia. Vos responde a Ruth más que con un reconocimiento, con un elogio que manifiesta el valor de Ruth al haber decidido seguir a su suegra y hacer de un pueblo extraño su propio pueblo. Esto no es un mérito que la haga digna de la gracia, pues si así fuera, entonces no sería gracia lo que ella recibe. Lo que se exalta no es la fe, sino su carácter, su compromiso, cosas que despiertan la admiración de Ruth y que en la gracia de Dios también hace que sus ojos se abran para poder verlo. ¿Con quién habita Dios? ¿Con quién habita Dios? Cuando leemos Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no espera que dejemos de ser vulnerables para auxiliarnos. Nos auxilia cuando más lo necesitamos. Si alguien dice, Dios no se interesa por el pobre o el extranjero, la Biblia lo contradice completamente y una y otra vez. Dios manda no oprimir al extranjero, la viuda y el huérfano, y se presenta como quien los defiende, como dice Deuteronomio 10, 18 y 19 y el Salmo 146:9. Ruth 2 es una evidencia narrativa de ese carácter de Dios, de guardar, de proteger, de cuidar al huérfano, a la viuda y al pobre. Cuando la gente pregunta, ¿dónde está Dios?
Cuando alguien está muriendo, o cuando alguien está en pobreza, o cuando hay una guerra y están muriendo personas, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios. En ese lugar donde los hombres se matan unos a otros, ahí está Dios presente. Si alguien no lo entiende, la Biblia lo enseña. Y Ruth es evidencia de ello. Si tú eres cristiano, pregúntate, ¿mi vida auxilia como la de vos? Porque la gracia que decimos haber recibido debe volverse visible. Y si tú estás necesitado, no pienses que tu fragilidad te excluye. En Ruth 2, la fragilidad es precisamente el lugar donde Dios muestra su auxilio. Y en tercer lugar, ¿cómo muestra Dios su gracia a los que se refugian en Él? Ahí lo dice. Dios concede gracia que satisface. ¿Y qué más? Y redime. Gracia suficiente. Dice el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El lenguaje es mío, no es mío, es de la Biblia. Dios ayuda, Dios auxilia. ¿A quiénes? A los que se refugian en Él. El clima revela el verdadero refugio. Vos interpreta la vida de Ruth. Ella se ha refugiado, no bajo vos, no bajo una política, no bajo una ley. Ella se ha refugiado bajo ¿quién? Bajo las alas del Altísimo. Ruth no solo cambió de país, cambió de amparo. Ese es el centro del capítulo. Ella está ahora en las manos de aquel que puede recompensar y ¿qué más? Y remunerar, y que ciertamente lo hace. Si Ruth salió buscando gracia, la encontró, y en abundancia, como ella misma lo manifiesta en el versículo 13. ¿Qué dice el 13? Ella dijo: Señor mío. Aquí está como un clamor, como un deseo. Halle yo gracia. Pero el original dice: hallé yo gracia delante de ti, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Así que aquí no está en subjuntivo, aquí está simplemente en presente. Hallé yo gracia. Porque lo que has hecho es consolarme. Porque lo que has hecho es bendecirme. Porque lo que has hecho es confortarme. Aunque no soy ni como una de tus criadas. Sí, Ruth salió buscando gracia y la encontró. Y la encontró en abundancia. Aunque no era ni como una de las criadas de vos. La gracia satisface de verdad. ¿Cómo continúa la historia? Mira conmigo. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ruth se sienta junto a los segadores, come hasta saciarse y le sobra comida. Se le deja recoger espigas de dentro de las gavillas que iban a ser cosechadas y se ordena que se dejen caer por demás espigas, disimuladamente tirarlas al terreno de los manojos, para que ella también, además de lo que queda, recoja abundantemente. Se ordena a los segadores que no la avergüencen, que no se burlen, que no se metan con ella ni la regañen en ninguna forma. La Biblia usa la palabra la reprendan. Es decir, si la ven cogiendo de donde no puede coger, déjenla. Yo la autorizo. Es lo que está diciendo ahí. Y no hagan que ella se dé cuenta. Simplemente déjenla que lo haga. Tiene mi autoridad. Por todo ello,
cómo termina esta parte. Ruth vuelve a su casa con abundancia. La necesidad ya no es lo más importante, ahora está satisfecha. Esta necesidad que tenía hasta ahora deja de definir su vida. Dice el 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado de la comida después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Así que Ruth llegó a la casa con tal abundancia que Noemí se queda maravillada. Ruth le cuenta quién fue su benefactor y Noemí revela lo que desde el principio nosotros sabíamos, pero Ruth no. Le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, el que ha mostrado, ¿qué cosa? Gracia para contigo. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y ahí entonces la suegra le dice, ese es el hombre. Ruth le cuenta y por primera vez, después que Noemí le revela lo que, como te dije, era una incógnita para ellos, pero para nosotros no, simplemente Noemí le dice, este es, ¿qué cosa? Este es nuestro pariente y este es el que puede redimirnos, sacarnos de nuestra condición, cambiar nuestro estatus, darnos una vida digna. Y Noemí no es que está haciendo, no es que está empujando a Ruth a hacer cosas indebidas, es que todo eso estaba provisto ¿por dónde? Por la ley de Jehová que había establecido a su nación, a su pueblo. Así que causalmente ese hombre delante de quien ella halló gracia era el hombre que podía convertirse en el pariente redentor. Y dice el texto en el versículo 21 que Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. ¿Y vivía con quién? Con su suegra. Así termina nuestro capítulo, con Ruth espigando junto con las criadas de Booz hasta el fin de todas las cosechas, ¿ok? Y viviendo con su suegra. ¿Hay trabajo? ¿Qué más hay? Hay comida, hay protección y hay algo más. ¿Qué es lo otro que sin eso usted no puede vivir? Sin esperanza. Y hay esperanza. Como cambian las situaciones de un momento a otro. El capítulo empieza con una total pobreza saliendo a hallar gracia. Y el capítulo termina con una familia, dos mujeres que no tenían ningún valor, que han hallado gracia y que ahora tienen al menos lo que necesitaban para vivir y además esperanza. La gracia no se detiene en el alivio, apunta a un rescate completo. Nada ilustra mejor esta historia que Salmo 23. Saben que Ruth era la tatarabuela de David y que tal vez David, cuando compuso el Salmo 23, recordó la historia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más dice? Todo eso que usted sabe. ¿Cómo empieza? Con una certeza. Yo tengo un buen pastor, nada me va a faltar. Él me va a dar comida, Él me va a dar agua, Él me va a dar protección, Él me va a dar refugio, Él me va a dar cuidado, Él me va a dar atención, Él me va a dar medicina, Él me va a dar todo lo que necesito. Y al final, ¿qué cosa? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Puede que esta sea la historia de ¿quién? De Ruth, que David se inspiró en ella para contarlo en el salmo más conocido de todos, el Salmo 23.
La gracia de Dios satisface hoy y conduce a redención. Si alguien dice que la gracia es mínima, revuelve con sobra. Si alguien dice que todo es casualidad, la narrativa insiste en ¿qué? En providencia divina. Si alguien separa gracia y redención, Ruth 2 muestra que la redención nace de la gracia. Termino. Ruth comenzó el capítulo como extranjera necesitada. Lo terminó saciada, protegida y con esperanza de redención. Lo que Ruth experimenta en el campo, nosotros lo hemos experimentado plenamente en Cristo. Nosotros también éramos extranjeros, sin derechos delante de Dios, y Dios no nos dio migajas. ¿Qué nos dio? Nos dio a su Hijo, Jesucristo. En la cruz hizo lo que vos solo anticipaba. No solo mostró gracia, pagó el precio de nuestra redención. Tú necesitabas un pariente redentor. Dios te lo mandó ¿de dónde? Del cielo, para redimirte por la eternidad. Hoy muchos viven exhaustos, tratando de aguantar, de sobrevivir, de espigar migajas emocionales y espirituales. Pero Dios no ofrece migajas, ofrece refugio, gracia suficiente y redención. Deja de negociar con Dios como si pudieras pagar. Ven como Ruth, necesitado. Refúgiate en Cristo. La cruz es la prueba de que Dios no desprecia al menesteroso, lo redime. Así que reconoce tu necesidad, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, el Cordero que Dios dio en lugar del pecador, para con su sangre redimirnos de todo pecado y de toda condenación. Dios en su providencia proveyó Cordero. La gracia de Dios no es un discurso, es un refugio real. Es estar bajo las alas del Altísimo. Como ya les dije, el lugar de máxima seguridad. Y ese refugio no solamente auxilia, satisface y redime. ¿Quiénes encontrarán gracia suficiente? Los que se refugian en Dios. Dios les bendiga. Señor, gracias, porque tu gracia es admirable, porque tu providencia ha estado presente a lo largo de nuestras vidas. Somos un testimonio vivo de todo lo que tú causalmente has hecho para darnos vida y salvación, aún para sostenernos hasta el día de hoy, para cuidarnos, Señor, y permitir que podamos seguir a pesar de nuestras maldades y pecados, contando de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, de tu gloria. Gracias por Ruth, por su historia, por esta maravillosa provisión que tú les diste y que sigues dando hoy para todos los que se refugian en ti. Bendice a tu iglesia, que podamos, Señor, pues seguir bajo tus alas, que no cambiemos este lugar por nada y ni siquiera por más que nos prometan bendición y abundancia. El mejor lugar eres tú. Tú eres nuestro pastor, que nos guiarás más allá de la muerte y nos darás la gloria. Gracias por Cristo, por tu palabra, por esta tarde, por estar aquí y poder exponerlas con total libertad. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.